Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica para presentarles una nueva edición de Páginas Vivas, Conversaciones de ayer, hoy y siempre. Hace poco más de medio siglo, un padre con una sensibilidad artística inculcó en sus hijos la simiente de una vocación. Les pidió que formaran un arco iris. Saliendo de la adolescencia, los muchachos conformaron un arco iris musical que ha trascendido a lo largo del tiempo y durante 45 años ha volado en alas de gaviota cada vez más alto. Para conversar en Páginas Vivas sobre esas páginas en la historia del grupo musical Gaviota de Costa Rica, conversaremos hoy con el maestro, con el líder del conjunto, con el director Carlos Guzmán. Maestro, muchísimas gracias por estar con Roberto, un nosotros. gran gusto saludarte y saludar a la audiencia. Muy contento de estar con todos ustedes. Y para nosotros, de verdad, y para todas las personas que nos ven y escuchan, un honor de verdad, porque pues es usted, maestro, una de las glorias de este país Muchas gracias. en el campo de la música y en general de la ciudadanía. Eh, Justamente en las páginas que ilustran nuestro programa vemos los distintos pasajes de Gaviota desde sus inicios y quisiéramos volver un poquito a esa simiente que sembró en ustedes el padre de ustedes para iniciar ese camino, ese arco iris musical que se convirtió en Gaviota. Sí, bueno, don Enrique Guzmán Jiménez, casado con doña Teresa Bermúdez Arguedas, formaron esta familia de 10 hijos. Y de los 10, desde que estaban, éramos como una marimba, obviamente, todos Claro, seguidos. Y de los 10, 6 o 7 más bien, nos dedicamos profesionalmente a la música. O sea que realmente es una familia de músicos. le tomaron la palabra entonces Claro, al deseo de don Enrique. sí, porque don Enrique no fue un músico profesional. Él simplemente era muy buen guitarrista, tocaba muy lindo la guitarra y le gustaba tocar con sus amigos. Pero desde chiquitillos nos enseñó a Claro. tocar la guitarra. Mi mamá cantaba muy lindo, solo que mientras hacía sus oficios domésticos, ¿verdad? Este, tampoco fue nunca cantante, sino que eh, de ellos recibimos siempre el apoyo. Nosotros queríamos hacer cosas, armar un grupo, poder ser músicos por allá y por acá. Y no solo el apoyo de ellos, sino también de otra figura familiar muy importante que fue nuestro padrino, Macedonio Jiménez. Macedonio Jiménez. Él fue realmente el que impulsó la parte ya artística del grupo, que me puso a mí a estudiar música, nos compró instrumentos a los hermanos y realmente fue como decir una especie de manager, impulsor de nuestra carrera. Y de parte de mis papás, pues nos heredaron el talento y nos dieron siempre su apoyo. Claro. Y ese arco iris se convirtió en arco iris musical. Bueno, empezó como arco iris, Ujú. el grupo llamándose así, ¿verdad? Sí. Luego pasan a ser arco iris musical. Y conversábamos en alguna ocasión de que, Creo que más bien fue al contrario, porque a mi papá le gustaba mucho el nombre de Arcoíris Musical y él fue el que nos puso el nombre. ajá, Luego, después de cierto tiempo, nosotros quisimos reducirlo, que se llamaba nada más Arcoíris. fue al revés. Entonces, al revés, sí. Al final del Arcoíris fue cuando apareció Gaviota. Como dicen, al final de Arcoíris El siempre hay botín, ¿verdad? una Hay un botija, tesoro, hay un un tesoro. tesoro. Justamente recordamos a Arcoíris Musical y Arcoíris allá en los años 77, 74, 75, 76, Sí, 77, en salones como el Salón Boccaccio del maestro Paco Navarrete, donde correcto. ustedes se presentaban. ¿Y en qué momento Y en el City Garden en Cartago también. en el City Garden en Cartago? Ujú. Y en otros lugares, supongo, Sí, porque por supuesto, ha pero de esos salir eran más como más frecuentes. claro, los más frecuentes.
¿En qué momento el grupo empieza, que como se ve, ya tienen una disciplina, por supuesto, y una formación musical, pero en qué momento deciden dedicarse profesionalmente a la música? ¿Con Arcoíris o en el momento en que trascienden a Gaviota? Bueno, probablemente fue antes, ¿verdad? Con Arcoíris, porque no sé si dedicarnos profesionalmente a la música, pero fue algo tan natural que en la casa siempre había música, siempre estábamos tocando, ensayando, montando cosas y, y sin darnos cuenta. Yo nunca me di cuenta cuando me convertí en músico, porque de chiquitillo estoy con la guitarra y dale y tocando en un montón de escenarios. Entonces, yo creo que nosotros nos hicimos músicos naturalmente, sin darnos cuenta. Y claro, llegó un momento cuando yo salí de la universidad, o más bien cuando salí del cole y estaba entrando a la universidad, entonces ahí pensé un poco, bueno, yo debería tener una carrera ahí Claro. para alternativa por aquello de que la música siempre no ha sido, nunca ha sido muy bien pagada y que todo es, bueno, este, comencé a hacer intentos en la universidad y al final sí decidí que lo mío era la música y me dediqué profesionalmente. Qué interesante. Don Enrique siembra la simiente. Don Macedonio encausa esa vocación Ujú. y ustedes van dándose de forma natural como un grupo artístico. ¿En qué momento Arcoíris se convierte en gaviota? Eso fue el 10 de junio de 1977 que hicimos nuestra presentación oficial como Grupo Gaviota. Hace Eh, 45 años justamente. exactamente 45 años a esta fecha. Y nosotros comenzamos con la idea de cambiar a hacer otro grupo cuando vino al país el grupo de Willy Chirino de ¿Cómo Miami. no? Sí. Entonces alternamos con ellos, éramos el grupo que abría la presentación de Chirino como Arcoíris. Y los empresarios, Roberto Giral y Marcos Salazar, que trajeron a Willy Chirino, se fijaron en el grupo. Dice, nosotros que queríamos hacer un grupo eh, nuevo en Costa Rica, dice, aquí tenemos uno que cumple con esas características. Entonces, ya nos pusimos de acuerdo con ellos, hicimos una especie de contratación, ¿verdad? De que podría ser, y también se decidió en ese momento cambiarle nombre para quitar la figura que ya traíamos, que Arcoíris musical, y Arcoíris era bastante conocido en el Sí, ámbito de las fiestas bailables. claro. Entonces, para no seguir con el mismo concepto, digamos, decidimos cambiar la marca. Pero el sonido y el estilo de música y todo eso ya estaba, Ya estaba ya delineado. había nacido, sí, Claro. ya estaba delineado. Incluso los integrantes éramos los mismos. Claro. Ahora, entonces, ¿cómo surge el nombre propiamente Gaviota? Bueno, el nombre es muy curioso porque estábamos en una reunión y resulta que en una reunión específicamente para eso, para ver qué íbamos a hacer, cómo le íbamos a poner el nombre y toda la cosa. Entre los asistentes estaba Max Forbes. ¿Cómo no? Posiblemente lo recuerdan como el Sí, compositor de la canción de Vía Libre, Flores de Papel. ¿cómo no? Un Y día más sin sí, saber dónde bellísima estará. canción. Y Sí, canción de juventud de Chico con Paco Navarrete también. también, Sí, también. Max Forbes, compositor limonense, sí, una gran u- figura. una gran figura. Estábamos en esa reunión porque él era el, ¿cómo se dice? El promotor y productor en ese momento Indica, CBS. Claro. Entonces, él como tal estaba viendo las cosas que había que hacer para sacar el disco del grupo que ya lo habíamos grabado. Entonces, bueno, por otro lado, Ramiro y yo, muy fiebre siempre de la lectura, estábamos como eh, patinados, diríamos aquí en Costa Rica, estábamos con el libro de Richard Bach, Juan Salvador Gaviota. Ajá, cómo Ramiro no. tan emocionado que andaba hasta un dije de una gaviotilla. Qué lindo.
Y Max Forbes, cuando dijimos un montón de grupos, bueno, pongámosle un grupo, el nombre de una fruta. Dice, bueno, ya está el grupo Banana. Pongámosle el nombre de un país, bueno, ya está ciudades de Kansas y hay muchos grupos con nombres de lugares. Pongámosle, no sé, el nombre de algo y decimos de un ave puede ser o de algún animal. Bueno, de un ave podríamos ponerle el yigüirro, que es el ave nacional, pero sonaba un poco raro, ¿verdad? Sí, Como que ahí, sí. como que no rimaba. sí, como que sonaba un poquillo, y más en la época, ¿verdad? Por supuesto. Como que no. Claro. Y entonces Max Forbes se quedó viendo esa gaviotilla de Ramiro y con su acento limonense dice, gaviota. Bueno, nos sonó bonito. Sí, y Rogelio, que tenía muy buena facilidad para dibujo, yo le dije, Rogelio, hágase una gaviota, pero con las letras. Con un emblema, que digamos. las letras digan la palabra gaviota y sea una gaviota. Entonces él con su facilidad empezó a dibujar y ahí mismo dibujó un logotipo. No quedamos en nada ese día, pero Max Forbes se llevó la idea para allá y tenían que sacar el disco. Cuando salió el disco, salió con el nombre de Gaviota. El primer disco, Cuando Busco Tu Cariño, la canción que yo había escrito en el cole. Cuando Busco Tu Cariño es la primera composición del maestro Carlos Guzmán en tiempos colegiales, ¿no? Ah, sí, una de las primeras. Qué interesante. Y antes porque le vamos a pedir al maestro que nos interprete Cuando Busco Tu Cariño y otra canción de la que ya conversaremos. Antes de Cuando Busco Tu Cariño, ¿cómo sintió el maestro Carlos Guzmán, que también era compositor, porque pudo haber sido, bueno, cantante, intérprete, lógicamente instrumentista, pero en qué momento descubre la vocación de componer? Bueno, eso es, no sé, es una especie de necesidad, ¿verdad? Mental. Uno canta canciones de todo el mundo y al rato dice, voy a ver si me sale algo. Tal vez no como un experimento, sino más bien como escribir algo, a ver qué sale. Sí, como una especie de inspiración, dirían los demás, sí, ¿verdad? Como el poeta, el escritor. Sí, entonces escribo algo, a ver si sale. Escribí primero una pieza para dedicada a mi sobrina, Jonesy, le dediqué una canción que se llama Pequeña. Y después escribí un par de cancioncillas ahí, que yo mismo las tocaba con la guitarra. Y cuando estábamos ya un poquillo más grandes en el cole, en cuarto año, entonces serenateábamos a las compañeritas, porque yo era el único músico ahí del colegio, entonces me iba con los compañeros a serenatear. ¿Del colegio en Desamparados? No, del Liceo de Acerrí. Del Liceo de Acerrí. Sí, porque esa es otra historia, cómo fue que llegué al Liceo de Acerrí, pero ahí terminé mi secundaria. Qué orgullo para el Liceo de Acerrí. Entonces, ahí escribí esa canción, como a los 14 años más o menos, escribí Cuando Busco Tu Cariño. Obviamente hay una gran expectativa ya creada en el programa. ¿Y qué les parece si le pedimos al maestro Carlos Guzmán que nos interprete Cuando Busco Tu Cariño con su guitarra? Vamos a hacer una pausa y nos va a acompañar al maestro Carlos Guzmán, nuestra compañera Flor Quesada, pues para estar mejor acompañado. Yo creo que sí, yo creo que sí. Está bien. A la hora de cantar eso siempre es bueno. Así es. Bien, vamos a una pausa y volvemos con Cuando Busco Tu Cariño, en la voz e inspiración de Carlos Guzmán y con Flor escuchando y todos nosotros, ustedes y nosotros, por supuesto, disfrutando. La biblioteca imparte cursos semanales para adultos y adultos mayores, donde se capacita sobre la utilización básica y avanzada de computación e Internet. Los cursos se imparten gratuitamente en la sección de computadoras anexa a la unidad de referencia. Estos dispositivos, además, se encuentran abiertos al público para la realización de investigaciones y trabajos que el usuario requiera. Hola, Flor. Hola, mucho gusto.
gusto. Gracias por estar aquí. No, el gusto es mío. Esta canción la escribí, como le contaba a Roberto, la escribí cuando estaba en el cole y era con la que serenateábamos a las compañeritas. Qué bonito, imagínese, me voy a sentir como una chiquilla entonces. Exactamente. Cuando busco tu cariño. Y sigo mi camino contemplando el mundo amigo que me ofreces cuando busco tu cariño. Siento que consigo alejar de mi recuerdo los pesares cuando busco tu cariño. Puedo encontrar un ruiseñor que ya no cante y hasta una rosa que ha perdido su color. Y luego al pensar que de estar a tu lado me siento sonreír, camino de la mano con la brisa y en el rostro una sonrisa cuando busco tu cariño. Tengo la esperanza de tenerte en mis brazos para siempre cuando busco tu cariño. Cuando busco tu cariño. La 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 la. Cuando busco tu cariño. La 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 la. Cuando busco tu cariño. Súper hermosa, muchas gracias. Gracias. Primera grabación de Gaviota, fíjate. No, excelente y fue hermosa. Sin duda una hermosísima canción, Cuando busco tu cariño. La primera, maestro, de una larga producción artística, musical en el campo de la composición. Y hablemos entonces de los intérpretes de Gaviota, Cuando busco tu cariño, de su inspiración, como ya vimos, la canta Rogelio Cisneros. Sí, la cantó Rogelio Cisneros en el primer disco. ¿Cómo fueron definiendo los papeles de cada uno? De Ramiro, de Carlos, de Enrique, de Ligia, de Giselle. Uh-huh. Básicamente por el timbre de la voz. Nosotros en Arcoíris Musical teníamos a los 3 hermanos Guzmán, Ramiro, Quique y yo, y Ligia, ¿verdad? Los 4, y Ramiro hace voz bajo. Sí. Quique y yo somos barítonos, que quiere decir que un poco entre bajo y notas más altas, y Ligia que es soprano, pero nos hacía falta en la gama un tenor, alguien que cantara bastante alto. Claro. En eso apareció Rogelio con esa voz tan bonita que tiene y entonces llenó esa parte que hacía falta de la armonía. 2 años después de que empezó Gaviota, también nos hacía falta la voz de contralto y era Giselle la que hacía falta. Entonces ella entró al grupo 2 años después, en el 79, porque apenas estaba saliendo del colegio. Antes no la podíamos tener en el grupo porque estaba apenas en el cole. Así que todos jovencillos, chiquitillos, y ya cuando entró Giselle se llenó la gama. Ya teníamos soprano, contralto, tenor, barítonos y bajo. Sí, voces maravillosas. Ahí están las voces. Rogelio con su característica, Ligia con su estilo y Giselle con su estilo también tan particular. Sí. De una manera, de una gran calidad interpretativa los 3. Pero Giselle llamaba la atención con canciones como El Abuelo sí, claro, de Alberto Cortés, que me parece que marcó una época. Una interpretación maravillosa de Giselle. Magistral, realmente. Y también en el primer disco venía la canción, bueno, como los discos en ese tiempo eran los sencillos, lado A y lado B. Es que hay que explicarle, claro, a los muchachos y muchachas que nos ven. Nosotros lo vemos como... Sí. Estaba el long play, el disco de larga duración,
y luego el disco de 33 revoluciones por minuto, Sí. el long play, luego el de 45 con lado A y lado B. Sí, y precisamente se llamaba un sencillo, ¿verdad? Ese sencillo, el primero de Gaviota, traía por el lado A, Cuando busco tu cariño, y por el lado B, una canción que canta Ligia, que se llama Pídeme, canción de Frank Victory. De Frank Vic, También otro gran compositor costarricense que nos aportó mucho al repertorio de Gaviota. Sí, quiere decir que además de la inspiración del maestro Carlos Guzmán y de otros, es decir, hubo espacio para compositores y compositoras costarricenses. Claro que sí. Como una música propia de Gaviota, entonces. Sí. Gaviota como intérprete original de canciones muy buenas hechas en Costa Rica. Algunas de ellas por Frank Victory, por Rosario Bertel, por el famosísimo Rodolfo Emilio Morales. Rodolfo Emilio Morales. Que hizo canciones tan bellas como María, No hace ni pensar. Claro. Luego dentro del grupo Quique es un muy buen compositor y este servidor, que yo he escrito la mayoría de las canciones. Claro. En el compositor, propiamente don Carlos Guzmán, ¿nace primero la música o la letra? Pues eso es más bien una cuestión personal, depende de cómo se acostumbre. En mi caso, como yo soy más músico, considero que letrista, pues yo comienzo primero haciendo una bonita melodía, imaginándome la parte armónica, rítmica, claro, con una idea ya preconcebida, ya sé de qué se va a tratar la canción, ya tengo el tema, ya tengo el concepto general, ¿verdad? Y después de que ya está bien realizada la parte musical, o que por lo menos ya estoy conforme, empiezo a incluir el contenido ya de la letra. Y luego viene la instrumentación, digamos. Sí, la instrumentación es como un paso ya final, que es lo que nosotros le llamamos el arreglo musical. Sí. El arreglo musical es un poco el vestido, claro, ¿verdad? Que viste a la canción. Entonces hay que poner aquí tales instrumentos, voces, coros, efectos, lo que sea necesario para darle a la canción esa vestidura para que se vea bien bonito. Que se convierta en éxito. Exacto. Justamente conversando con el maestro Carlos Guzmán, director y líder de Gaviota, apreciamos en estas páginas vivas de la historia de Gaviota cómo también Gaviota se reinventa en distintas oportunidades. Por ejemplo, cuando parte Rogelio Cisneros a dedicarse, digamos, como solista, Gaviota sigue volando alto. Pues sí, hemos pasado por muchas personas que muy buenos cantantes, generalmente, que han tenido muy buena aceptación también en el público, y no solo por las personas, digamos, sí, también por los estilos, porque en 45 años ha habido muchas tendencias musicales en el mundo. Y entonces no podemos seguir con lo mismo de siempre, sino que tenemos que irnos adaptando un poco a lo que la gente quiere, ¿verdad? Los sonidos, los instrumentos, el ritmo de las cosas y todo. Entonces, eso ha sido pues una particularidad de Gaviota, podernos adaptar a los cambios sin perder la identidad, la esencia, ¿verdad? Del grupo. Por ahí alguien decía que las personas pasan, pero las instituciones quedan. Entonces eso ha sido como, digamos, un norte de nosotros. Nosotros creemos en Gaviota como una institución que estén las personas que estén, si se mantiene la receta, por decirlo así, vamos a hacer el mismo grupo de siempre, con todas las cosas buenas que se puedan aportar. Cuando hablamos de 45 años y ya acercándonos al 50 aniversario de Gaviota, estamos hablando de varias generaciones de jóvenes que se enamoraron con la música de Gaviota
que bailaron en un ladrillo en las presentaciones de Gaviota. Quiere decir que ha habido, posiblemente se han encontrado, ustedes me da por imaginar, a muchachos que se casan y o nuevos matrimonios que dicen mis papás se conocieron con la música de Gaviota, Claro se que- enamoraron con la música de Gaviota. por supuesto que sí, así es. Y las personas que se enamoraron con Gaviota y se casaron con Gaviota le inculcaron a sus hijos el gusto por nuestra música y sus hijos a sus hijos. Ya llevamos por lo menos 3 generaciones porque los chiquitos de las escuelas todos cantan qué vas a hacer esta noche, se saben las canciones. Y nosotros tocamos en todo lado, ¿verdad? Todavía. Tocamos en todas partes. Y la mayoría de nuestro público es gente joven. Porque muchos de los que se casaron con Gaviota, se enamoraron con Gaviota y todos ya eran mayores que nosotros. Entonces en este momento no hay gente que sale mucho, pero los jóvenes sí. Claro. Entonces todos los jóvenes que están actividad, digamos, social en este momento, y los hijos de ellos también, los chiquitos que van a los conciertos y que participan de actividades al aire libre. Y Claro. eso, entonces siempre nos encontramos, siempre encontramos chiquitos, niñas, especialmente las mujeres chiquitas, que se saben todas las canciones de Gaviota, y ahí las llamamos y las subimos al escenario para que las canten. Qué maravilla. Es muy bonito. Porque hablamos de presentaciones bailables, pero también de conciertos, justamente que acaba de Sí. mencionar usted, maestro. Gaviota empieza una época de conciertos, no en la tarima del salón de baile, sino en escenarios. Sí, eso se dio en los primeros años de Gaviota. Comenzamos a tocar. El primer concierto que hicimos así como de teatro fue con el maestro Raúl Di Blasio. Argentino, como no. Sí, que estuvo aquí y compartimos el escenario con él, y eso como que nos abrió un poco los ojos a ese mercado. Después estuvimos con el grupo Cantares y ese concierto con Cantares fue una locura, un llenazo de 3 días en el Melico Salazar. Y entonces, como te decía, nos abrió un campo nuevo de exposición de la música. Y hasta la fecha nosotros siempre tocamos, 3 tipos de actividades: la bailable, el concierto en teatro, las actividades al aire libre también, los conciertos al aire libre que desde aquel tiempo se hacían para el aniversario de Gaviota en la explanada de la iglesia de Desamparados. Claro. Y también ahora muy frecuentemente el concepto acústico, que cantamos las voces con solo 2 guitarras. Voces Y eso y es muy guitarras. bonito, sí. Gaviota Acústico se llama ese show. Interesante. También mencionó usted, maestro, a Raúl Di Blasio. También tuvieron una relación muy cercana con el gran maestro Armando Manzanero de México. Así es, esa relación fue buenísima. Manzanero escuchó a Gaviota y le pasó lo mismo que hablábamos de los otros promotores. Manzanero dice: me gustaría hacer un disco con ustedes. Entonces, del momento en que hablamos a que se realizó el disco, pasaron 6 meses. Anduvimos ahí detrás de Manzanero en algunas presentaciones en Sudamérica, y al final nos encontramos en un estudio de grabación en México, y ahí grabamos un disco producido por Armando Manzanero que se llama 1000 Besos. A partir de ahí seguí yo con una relación muy cercana con el maestro, y fui tecladista del maestro en el grupo que lo acompañaba en varias giras. Claro. Estuvimos en Sudamérica, estuvimos en Japón también. Qué interesante, maestro. Cómo evoluciona y cómo avanza y sigue volando Gaviota. Y también entonces estaban las giras internacionales. Claro. A Sudamérica fueron las primeras, según vimos Sí. en estas páginas. Sí, estuvimos. La primera fue precisamente en Cartagena. Y luego, las primeras fueron en Panamá. Estuvimos en Cartagena, estuvimos en Puerto Rico y muchas veces en Guatemala. Guatemala era nuestro segundo mercado después de Costa Rica. Y también varias veces en México.
Luego ya se amplió mucho más a Estados Unidos, incluyendo 3 giras europeas. Estuvimos en Alemania y en Francia. Qué maravilla. No nos podemos despedir en este programa sin hablar de, caramba, de esa canción que se ha convertido casi que en un segundo himno nacional. Soy Tico, que la hemos cantado todos, o la tarareamos por lo menos. ¿Cómo nace esa canción que de verdad ha sido maravillosa? Hace pocos semanas la interpretó usted en el Estadio Nacional y de una forma muy emotiva. Y nada, la hemos adoptado como nuestra, Soy Tico. Esta canción, bueno, la historia de esta canción ya la he contado varias veces, pero siempre es bonito recordarla. Por favor, claro. Yo conocí, andábamos de gira con Gaviota en el Perú. Y ahí en Lima, nos reunimos con gente de la Asociación de Compositores del Perú, Abdaic. Nos invitaron a una de sus reuniones de Asamblea General. Entonces, después de la reunión hubo un convivio, y en el convivio estaba un señor que se llama don Rafael Otero. Rafael Otero. El compositor de Ódiame. ¿Cómo no? Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Exactamente, esa es. Es una canción famosísima. Sí, bellísima. Ya falleció don Rafael, pero me dice, cánteme algo de Costa Rica. Entonces yo canté algunas canciones. Me dice, ¿hay alguna canción que diga cómo son ustedes, los costarricenses? Me quedé pensando. Bueno, la única que se me ocurrió fue Ticas Lindas. Entonces le digo, bueno, qué lindas que son las ticas delgaditas de cintura. Y de Omar y Chacón. Sí, claro. Y después de eso, bueno, ya terminó la reunión, pasaron los días, ya nosotros en Costa Rica, y yo con la idea de lo que me había dicho el maestro. Quedó el clavito ahí. Me quedó el clavito, digo yo, debería haber alguna canción que diga cómo somos los ticos. Entonces empecé un poco a darle vueltas a la idea, y sí, duré mucho tiempo como pensando, digamos, rumiando, dirían por ahí, la idea. Hasta que me senté en una tarde a escribir y rapidito salió Soy Tico, pensando en las cosas que nos gustan, la música, la naturaleza, los lugares, las canciones, en fin. Y digo yo, bueno, tal vez de esta manera fuera del país nos reconozcan un poquito cómo es que somos y las cosas que nos gustan. Y ha sido así porque Soy Tico realmente es una canción, de verdad nos retrata, y cuando caen los fuertes aguaceros, sí. Realmente nos sentimos todas las personas costarricenses identificados con esa canción. Y ahora, aprovechando, maestro, que nos están viendo no solo en Costa Rica, sino en otras partes, porque esta tecnología nos permite llegar a muchos países, ¿qué tal si le pedimos al maestro Carlos Guzmán, para concluir Páginas Vivas de hoy, que nos interprete Soy Tico? Claro que sí, con mucho gusto. Soy tico porque llevo a Costa Rica en las entrañas, porque lloro cuando escucho una guitarra, cuando trema la marimba y con la puesta del sol. Soy tico y si me asomo a la ventana, me cautiva la montaña y se me alegra el corazón. Soy tico porque siento las canciones de mi tierra, porque vibro con la luna liberiana, caballito nicoyano, la patriótica y pasión. Soy tico y cuando miro la alborada,
El lamento del yigüirro me acelera la emoción. Y cuando caen los fuertes aguaceros, es como si yo fuera la semilla. Me huele a tierra fértil el sendero, llenando de ilusión mi alma sencilla. Soy tico porque cada vez que encuentro a un amigo forastero le demuestro mi calor. Soy tico porque vivo enamorado y orgulloso de la tierra que ha inspirado mi canción. Y cuando caen los fuertes aguaceros, es como si yo fuera la semilla. Me huele a tierra fértil el sendero, llenando de ilusión mi alma sencilla. Soy tico porque una guaria morada me engalana la mirada y me impresiona de verdad. Soy tico y si eso no te dice nada, yo te mostraré mi patria. Dame la oportunidad. Hermosísima canción, de verdad, maestro. Gracias. Caramba, me emociona haber debutado. Aquí como cantante, buen corista, ¿eh? Muchas gracias, de verdad, maestro. Estamos realmente agradecidos en la Benemérita Biblioteca Nacional, en nuestro programa Páginas Vivas, que son conversaciones de ayer, de hoy y de siempre, por habernos concedido el honor de su presencia, de su proyección artística y de su extraordinaria calidad humana. A ustedes las gracias, a todo el personal de esta maravillosa institución. De verdad que es un privilegio poder estar aquí rodeado de toda la historia del país. Es algo muy impresionante y la gente que está a cargo de esto, gente muy entregada a su trabajo, los felicitamos y gracias por la invitación. Gracias, de verdad. Muy bien, hemos estado en este programa inolvidable hoy de Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, con el maestro, con el artista, con el extraordinario ser humano que es don Carlos Guzmán, patrimonio de nuestro país. Gracias y los esperamos en nuestro próximo programa de Páginas Vivas.